película, casi en el desenlace, hay una parte interesante donde, pues al final en el cuartel general le dicen a Mustafa que tiene que retractarse por la palabra que decía, porque ellos lo consideraban que estaba incitando a la revolución. Yo te quiero preguntar, en ese sentido, ¿tú compaginas con los ideales de una revolución radical para hacer un cambio total? Y te lo pregunto obviamente por lo que hace muchos años ya pasa y sigue pasando en México. No, yo compagino con el punto de vista de Mustafa, que la revolución tiene que ser una revolución de conciencia. Lo que se tiene que cambiar es la conciencia colectiva, y eso no se cambia con armas. Entonces sí creo que hay que incitar al cambio, pero creo que tenemos que buscar otras avenidas de cambio. Por eso también es muy importante que esta película la vean los niños, porque estimula a que el cerebro hace que ellos piensen solos, no les da todo digerido. Entonces, cuando los niños se esfuerzan y usan su imaginación y todos sus sentidos a visitar lugares nuevos del cerebro, yo espero que de México empiece a salir una nueva generación que tenga una forma de pensar que no se nos haya ocurrido a ninguno de nosotros, porque yo no creo que todavía aquí haya alguien que se nos haya ocurrido una solución para el problema, por ejemplo, de México, para los problemas de... Sabemos el problema. O sea, si nada más siguiéramos la Constitución, este país sería perfecto. Está bien escrita nuestra historia. El problema es cómo hacer que todos nosotros lo implementemos. Y es importante hacer este tipo de trabajo para estimular a nuestros niños a que sean mejores que nosotros, a que sean nuevos pensadores, que traigan nuevas soluciones y que de verdad puedan hacer cambios permanentes, radicales, en vez de simplemente repetir. Por acá, aquí de este lado, Omar Reyes de Televisa Espectáculos. Salma, en tu agenda de trabajo, ¿qué tan lejos está el día de volver a actuar en México, producir a través de todo el negocio que tienes una película de México? Esa era la primera. Y la segunda, un poco más general, ¿qué te preocupa de México o cuál es la noticia que buscas en México, esperando no encontrar, por ejemplo, esperando no leerla, esperando no saber de tu país cuando estás relativamente lejos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la noticia que espero que haya? ¿O la que espero que no haya? Que no haya, por ejemplo. Todas las que leo, esperaría que no hubiera. Pero hay muchas que además me llegan hasta Europa y te quedan... Y entonces, por eso se pone uno tan contenta cuando Alejandro gana las nominaciones, porque por lo menos por allá oyes las noticias sobre México que sean de algo positivo. Es muy importante, yo creo, que el país en lo que encuentra reestructurarse de alguna otra manera, por lo menos apoyen las cosas que nos pueden levantar el ánimo, que nos pueden dar esperanza. Un ejemplo, este año son las Olimpiadas. Ojalá por lo menos apoyen a nuestros atletas. Ojalá de verdad los respalden, porque siento que como en muchos otros ámbitos hay mucho talento, pero no tienen el impulso, no tienen el apoyo. Y hay con qué, pero a veces no hay cómo. Entonces ojalá que por lo menos al mismo tiempo que se trabaja en resolver los problemas, se trabajen en encontrar otras fuentes de fortaleza para el espíritu de México. Lo de la agenda de trabajo, volver a actuar en México, producir. La agenda de trabajo de volver a actuar en México. Mira, ahora casi no estoy actuando ni siquiera en Estados Unidos porque tengo una niña. Entonces, yo vivo en la cárcel
del horario de la escuela. Los proyectos que será, aquí todas las mamás lo van a entender, alrededor de las vacaciones, de cuando pueden, es un poco complicado. Entonces, casi el año pasado no hice ninguna película, y voy así, ahora sí que como me vaya tocando, porque mi prioridad es mi familia y ya luego todas las 10.000 otras cosas que hago. Hola, ¿qué tal? César Huerta del Universal. Salma, dos preguntas. La primera es saber cómo fue esta relación con Roger Avens, que realmente es un monstruo, ¿no?, de la animación, el Rey León, se la saben todas. Tú ya estabas con la experiencia de producir series, bueno, ya dijiste una ficción por ahí, pero entrabas a prácticamente un mundo nuevo, ¿no?, de cómo levantar el proyecto. Esa es una, tu relación con Roger Avens. Y la otra, el hecho de cómo producir, cómo darte la idea de producir una película de animación que, insisto, pues era un medio que ustedes conocen, aunque ya habéis hecho muchos doblajes. Gracias. No, bueno, además es animación independiente. O sea, yo creo que no existe algo más difícil en el mundo que tratar de producir una película de animación independiente. A eso agrégale que es sobre un libro de filosofía escrito por un árabe, en donde además no trabajo con un director, sino con 9. Bueno, en realidad 10, porque uno de los directores son 2 gemelos que trabajan juntos. Era un proyecto casi que imposible de lograr, que rompe todas las reglas del cine, pero creo que ha valido la pena. Roger fue maravilloso, que Roger viniera a trabajar con nosotros. Él hizo la historia principal, la historia base de la película, en donde tratamos de tener más acceso a todas las edades, de una manera más convencional. Y después trabajo con 8 directores, que son 8 de los directores más interesantes en el mundo de la animación de arte. Todos son completamente diferentes. Ellos hacen los pequeños poemas que se insertan dentro de la historia. Cada uno tuvo completamente la libertad de escoger cómo lo querían hacer, cómo querían interpretar el poema, estamos hablando de la política, y en qué técnica de animación lo querían hacer. Completa libertad. Entonces, todos los poemas son completamente distintos. Buenas tardes. Salma, Hidalgo Vega de Reporte. Acá. Gracias. Dos preguntas. Esta coproducción internacional, ¿qué reto te llevó el haber juntado pues, a todas estas naciones con este presupuesto? De hecho, si podemos hablar de presupuestos, te lo agradecería. Y también, ¿cómo se logra el involucrar a tan importantes figuras del cine internacional como Liam Neeson, Molina y a los demás actores en esta producción? Gracias. Mira, quizá pude agarrar el dinero de un solo lugar, me lo ofreció, pero yo no quería que fuera una película con un país. Yo no quería que tuviera una nacionalidad, yo quería que fuera algo que uniera a todo el mundo. Entonces, por eso hay dinero de diferentes partes. Siempre fue todo muy difícil conseguirlo. El presupuesto es de $12 millones, que para animación es muy poco, porque normalmente las hacen por 100, 200. La gente que trabajó en esta película, prácticamente todos trabajamos gratis. En mi caso y en el de mi compañero productor José Tamés. ¿Dónde está? A ver, José, saluda. No, pues estás escondido como siempre. Esta es la verdadera estrella detrás, y se pone detrás de mí, pero esta es la verdadera estrella, José Tamés. Un aplauso, por favor, para usted también. 6 años trabajando en la película. Todos los que hicieron algo los conseguí simplemente porque adoraban el libro, porque se enamoraron del proyecto, porque son unos aventureros que les gustó meterse en el experimento y tratar de hacer algo diferente, que tuviera un contenido profundo al mismo tiempo que alegre, que no es una cosa que te corta las venas, es una cosa que te da alegría.
Por acá, Salma. Buenas tardes. Fidel Arantes, del periódico Reforma. Hablabas un poco de la percepción que tienes, ¿no?, de México y del mundo, pero como mamá, ¿qué le dices, ¿no?, a tu hija, pues, o qué le transmites, ¿no?, de esta percepción que tienes, considerando lo que platicabas un poco, ¿no?, de las nuevas generaciones y de cómo quieres que ellos hagan un cambio? Bueno, antes que nada, sí le promuevo que no trate de ser como los demás. Le promuevo mucho su creatividad, su individualidad. Y mira que me aguanto porque a veces yo quisiera que sea así o así, ¿verdad? Pero respeto quién es ella, la trato de guiar dentro de quién es ella y no dentro de quien yo quiero que sea ella. Porque yo quiero que ella sea como ella realmente es. Siempre que aprecie las cosas, sobre todo la naturaleza, los animales, obviamente las personas, que la comida, todas las pequeñas cosas, trato de que siempre se tome un segundo de pensar en ellas. Inclusive, por ejemplo, el avión, que se pare a pensar qué maravilla, esta cosa tan grande y tan pesada, un cerebro humano tuvo la habilidad de encontrar la manera que volara. Y siempre le pongo ejemplos, porque pienso que todavía no usamos de 3 a 10% del cerebro. Hay muchas cosas que descubrir y ojalá que estas generaciones se esfuercen por descubrirlas y que no se limiten a solamente usar la tecnología como una extensión del cerebro, sino que continuemos evolucionando. Salma,